Uno de los temas que es bastante común tocar en terapia con papás o mamás divorciadas es la queja sobre el ex. ¿Qué está haciendo mi expareja en relación a la crianza y a la educación de nuestros hijos? Y entonces llega esta chica a terapia y me dice: Katia, verdaderamente estoy preocupada porque desde que me divorcié, pues mi ex esposo y yo no encontramos puntos de acuerdo en la educación de nuestros hijos y cada uno está tomando caminos diferentes. Yéndome un poquito más a fondo con ella, me fue explicando cuál era su norte en relación de la crianza de sus hijos, qué es lo que ella quería lograr con ellos y cómo lo iba a lograr. Y entonces la pregunta siguiente era, bueno, ¿y qué está queriendo él o qué está buscando él? Y entonces también se dio cuenta que tenía puntos muy específicos en la educación de sus hijos y que sabía hacia dónde quería llevarlos. Y entonces, con un poquito más de claridad, se dio cuenta que ambos estilos eran correctos, solo que estaban vistos desde perspectivas distintas. Y en ese momento, pues se quedó pensando y la pregunta obvia fue: ¿qué pasó después de que nos divorciamos? Que cada uno tomó un camino tan distinto, si en algún momento sí pudimos compaginar como papás y hacer un trabajo en equipo que ahora no estamos pudiendo alcanzar. Cuando una pareja se consolida con la finalidad de tener una familia, pues nos damos cuenta que ambas personas están dispuestas a sacrificar ciertas cosas de su vida personal y profesional por este objetivo final que es mucho más llamativo, que es formar una vida familiar. Y entonces, ¿qué empieza a pasar con nosotros y con nuestra pareja? Pues bueno, empezamos a disipar y a resolver problemas porque nuestro objetivo final sigue en pie y es más importante. Y cuando esta familia ya está formada y nos ponemos a pensar y a reflexionar un poco sobre estoy en el lugar donde quiero estar, nos damos cuenta que como pareja coincidimos en los qués. ¿Qué queríamos lograr? Pues bueno, una familia y ahora la tenemos. Pero ¿cómo queríamos hacerlo? Y entonces desde este lugar nos damos cuenta que había valores encontrados entre mi pareja y yo, que había puntos importantes que nunca nos sentamos a platicar en términos de crianza, porque pensamos que podíamos cambiar al otro y que con el tiempo se iba a parecer más a nosotros y iba a darse cuenta que nuestras formas eran mejores. Y entonces, pues nos quedamos en esta etapa de la vida donde decimos, híjole, esto realmente no es lo que quiero. Y esta persona con la que estoy cada vez se parece menos a mí o a lo que yo quiero lograr como ser humano, como pareja o como una familia tal cual. Y entonces es cuando los problemas empiezan a aparecer. Y el punto aquí más importante es que en ese momento nos enfocamos en nosotros mismos y en lugar de sentarnos con esta persona a entender qué es lo que quiere, cómo quiere lograrlo, cuáles son sus objetivos, empezamos a centrarnos en lo mal que nos sentimos, en que no estamos llegando a puntos de encuentro, en que mi forma es mejor y en que yo lo estoy haciendo de una manera correcta. Y entonces nos damos cuenta que desde el principio fuimos dos personas que veíamos la vida desde diferentes ópticas, que no nos sentamos a llegar a acuerdos en común, que sí teníamos un objetivo final, pero que ahora que ese objetivo está hecho, pues como seres humanos nos sentimos separados. Sabemos que las parejas que vienen de entornos similares o de contextos socioculturales iguales tienden a durar más tiempo casados y esto es porque hay muchas reglas implícitas o muchos comportamientos que ya asimilamos incluso desde antes de estar en pareja porque así nos educaron y así crecimos. Pero, ¿qué pasa cuando buscas a una pareja que sea diferente a ti? Cuando te llama la atención alguien que te compensa en muchos aspectos de tu vida. Y entonces, al sentirte compensada, pues bueno, llena esas áreas que antes tú no sabías cómo llenar. Pero con el paso del tiempo y conforme vas madurando, te vas dando cuenta que esas cosas que tanto te gustaban de esa otra persona, que te ayudaban a ser mejor persona y a crecer en otras áreas, ahora se convirtieron en fuentes de conflicto y problemáticas importantes. Y desde antes sabíamos que cada uno venía de mundos completamente diferentes, de formas completamente distintas y de estilos familiares y parentales, a veces hasta opuestos, y aún así pensamos que íbamos a ser capaces de hacerlo diferente. ¿Cómo fue que eso que en algún momento nos fue tan llamativo y tan atractivo, ahora se convirtió en una fuente de sufrimiento y de conflicto constante? Y entonces, ¿qué pasa cuando una pareja se separa? Pues bueno, papá vuelve a retomar su forma de ser y mamá vuelve a retomar su estilo de ser de antes. ¿Por qué? Porque eso es con lo que ellos se identifican
y con lo que se sienten más plenos y más satisfechos. Y entonces cada uno vuelve a estos puntos de donde vino y claramente como ya no está la otra persona para nivelarlo, pues en ese momento dispara este comportamiento de decir, bueno, pero ¿por qué era así si antes no era así? No, la realidad es que siempre fue así. Lo que pasa es que antes estaba haciendo esfuerzos y tú también estabas haciendo esfuerzos por coincidir. Pero ahora que ya no están, esos esfuerzos dejaron de ser importantes. Y retomando a mi paciente, su siguiente pregunta fue, bueno, ¿y qué va a pasar si mis hijos viven en dos entornos completamente diferentes? La respuesta fue, va a pasar que tus hijos van a aprender a adaptarse a vivir contigo de una manera y a vivir con papá de otra manera. Y no va a pasar nada porque ya saben que ustedes tienen personalidades diferentes y desde ese lugar se empezaron a vincular afectivamente con ustedes. Ahora, lo que sí es importante y es fundamental es que hagan equipo o se vuelvan socios en la crianza y educación de sus hijos. ¿A qué nos referimos? Lo importante aquí es que se pongan reglas que se van a seguir en ambas casas y rutinas preestablecidas que se van a seguir en ambas casas. De esta manera los hijos crecen sintiéndose contenidos y con estructura. Hay un tema que es bastante común y es pensar que los hijos de papás divorciados se vuelven mentirosos o se vuelven manipuladores. Y esto pasa cuando hay un entorno que lo permite. Si yo como papá no me pongo en contacto con mi expareja o como mamá prefiero no hablarle a mi ex porque prefiero evitarme la molestia, entonces mi hijo se está dando cuenta que al no haber comunicación, él puede empezar a manejar esos dos entornos a su conveniencia. Y los niños son bastante inteligentes, así que la próxima vez que tu hijo te diga una mentira o que tu hija intente manipularte, date cuenta que te falta poner como base en la relación con tu expareja. Y si no sabes cómo hacerlo, aquí estamos nosotros para ayudarte. Si te gustó este video, por favor dale like, síguenos y compártelo. Solo así nos permites llegar a más personas que puedan beneficiarse de estos contenidos y hablar del divorcio desde un lugar de conciencia, de congruencia y de realidad. También nos puedes buscar en www.happyparentingkr.com o nos puedes seguir en redes sociales. Gracias. Hasta luego.